Hola, y vamos a continuar con el curso de programación orientada a objetos para PLCs sobre el estándar IEC 61131-3. Nos habíamos quedado el último día dentro del apartado de clases y objetos, ya en el último apartado, en otros operadores. Y dentro de otros operadores, el último que habíamos visto era Query Interface. No sé si quedó lo suficientemente claro el operador Query Interface, lo voy a intentar explicar un poco mejor para que quede más claro. Vamos a TwinCAD y en la carpeta 1617 de Interface versus Herencia nos encontramos un FB que es el FB en Room Control. Este FB Room Control tiene definido entre var input tres entradas que son reflight 1, reflight 2 y reflight 3, que son referencias al FB Light, las tres entradas, donde se llama, que es en el program P Room Controller test CFC, aquí nos encontramos que llamamos para la entrada reflight 1, le llamamos con FB myLight. Para reflight 2 le llamamos al FB de light. Y para reflight 3 le llamamos con el FB dimming-light, que son estos tres de aquí que están aquí declarados. El FB myLight es una extensión del FB Light y además implementa la interface IDeliable y la interface IDimable. En cambio, donde está llamado FB del Light es una extensión también del FB Light y implementa IDeliable. En cambio, el FB Dimming Light es una extensión del FB Light, pero este implementa IDimable. Llamando a la acción que tenemos dentro de FB Room Controller, tenemos una acción que se llama cal midlevel. Entonces, lo primero que hacemos es comprobar si es válida la referencia a reflight 1. Si es correcta, que es válida, a iLight 1, al elemento 1 de la interface iLight 1. iLight es un array de tres elementos de la interface iLight. iLight al elemento 1 del array le pasamos reflight 1 porque es válida la referencia. Si se cumple Query Interface lo que hace es coger la interface iLight 1 y la pasa al destino IDimable Lights 1. Todos los Light 1 que tengan la interface IDimable podrán ejecutar el método mRecalMidLevel. Es decir, la reflight 1 está llamado con FBMyLight. FBMyLight
implementa la interface IDIMamable. RefLite 2 implementa el FB del Light. Este no tiene IDIMamable, implementa IDelayable. Y la referencia Light 3, que es el FB, le pasamos la entrada del FB IDimmingLight, y el FB dimmingLight es una instancia de la clase FB dimmingLight, y el FB dimmingLight sí que implementa IDIMamable. Por lo tanto, al llamar a la acción FB Run Controller all call mid-level, en el segundo elemento no dirá que sí se ha realizado el query interface, y no llamaremos ahí dimmamable lights el elemento 2 al método mRecall midLevel. En cambio, en el elemento 1, sí que llamaremos a mRecall midLevel, y en el elemento 3 también. Espero que con esto haya quedado más claro para qué sirve Query Interface. Continuamos con la documentación, y lo siguiente que vamos a ver es el operador Query Pointer. El operador es una extensión de IEC 61131-3. El operador habilita la conversión de tipo de una referencia de interfaz de un bloque de funciones a un puntero en tiempo de ejecución. El operador devuelve un resultado de tipo bool. True significa que TwinCAT realizó la conversión con éxito. Por razones de compatibilidad, la definición del puntero a convertir debe ser una extensión de la interfaz básica System y Query Interface. La sintaxis sería esta que he puesto aquí, sería poner query pointer, la interfaz origen y el puntero destino. El primer operando asignado al operador es una referencia de interfaz o una instancia de FB con los tipos de destino deseados. El segundo operador es un puntero. Después de procesar query pointer destino contiene el puntero a la referencia o instancia de un bloque de funciones, al que apunta actualmente la referencia de interfaz ITF source. Pointer destino no tiene tipo y se puede convertir a cualquier tipo. Asegúrese de que el tipo sea correcto. Por ejemplo, la interfaz podría ofrecer un método que devuelva un código de tipo. Aquí he puesto a continuación los dos links, el de Infosys Beckhoff para Query Pointer y la ayuda de Codesys. Abrimos, por ejemplo, el de Infosys, sería este de aquí, Query Pointer, y está explicado este ejemplo con interface y el programa main, que es el que veremos a continuación. Continuamos. Podemos utilizar también try, catch, finally, entry. Los operadores son una extensión del estándar IEC 61131-3 y se utilizan para un manejo de excepciones específico en el código IEC. Está disponible desde TwinCAT 3.1, compilación 4 en 4024, para sistemas de tiempo de ejecución de 32 bits. Es decir, solamente se puede ejecutar try, catch y finally entry para destinos que tengan un sistema operativo de 32 bits. Ahora también estará disponible para sistemas de destino de 64 bits a partir de TwinCAT
versión 3.1 4026, que en teoría han prometido ya por fin que para finales de este mes estará disponible la nueva versión de TwinCAT, que será esta nueva versión, la 3.1, la compilación 4026. En esta tendremos disponible FreeCAD Finale Entry para sistemas de destino de 64 bits. La sintaxis, la he puesto aquí a continuación, sería guión bajo, try. Aquí pondríamos a continuación el código, luego pondríamos guión bajo, catch, entre paréntesis, exc, pondríamos los catch statements, guión bajo, finally statements, y a continuación guión bajo en entry. Si una instrucción que aparece bajo el operador try genera una excepción, el programa del PLC no se detiene. En su lugar, ejecuta la instrucción bajo catch y por lo tanto inicia el manejo de excepciones. A continuación se ejecutan las instrucciones bajo finally, el manejo de excepciones termina con entry. A continuación, el programa de PLC ejecuta las instrucciones posteriores, instrucciones después de entry. Las instrucciones del bloque try, que se encuentran debajo de la instrucción que desencadena la excepción, ya no se ejecutan. Esto significa que tan pronto como se descarta la excepción, se cancela la ejecución posterior del bloque try y se ejecutan las instrucciones bajo catch. Las instrucciones bajo finally siempre se ejecutan, es decir, incluso si las instrucciones bajo try no lanzan ninguna excepción. Una variable IEC para una excepción tiene el tipo de datos system exception code. A continuación he puesto los dos links que hacen referencia a FreeCAD Finale para la ayuda de Codesys y la de Beckhoff. Abrimos, por ejemplo, la de Codesys, sería esta de aquí, en el cual están explicados los operadores FreeCAD y Finale y Entry. Aquí está explicado con un ejemplo. Y continuamos con otro operador que he puesto que es bar info. El operador es una extensión del estándar IEC 61131-3. El operador devuelve información sobre una variable. Puede guardar la información como una estructura de datos en una variable de tipo de datos system.barinfo. Aquí está el ejemplo, que lo veremos a continuación en TwinCAT, y también he puesto los links para barinfo de Infosys Beckhoff y barinfo de la ayuda de Codesys. Abrimos, por ejemplo, el de Beckhoff, que sería este de aquí, que está explicado, que lo podéis ver con detalle, barinfo. A continuación, el último operador que he puesto es test-unset. Puede usarse esta función para verificar y establecer una bandera. No hay opción para interrumpir el proceso. Esto permite sincronizar los accesos a los datos. El modo de operación de un semáforo se puede lograr con test-unset. Si la llamada a la función tiene éxito, la función devuelve verdadero y se puede acceder a los datos deseados. Si la llamada a la función no tiene éxito, la función devuelve falso y no se puede acceder a los datos deseados. En este caso se debe prever un tratamiento alternativo. He puesto también los dos links, el de Codesys y el de TwinCAT. Abrimos, por ejemplo, el de TwinCAT. Sería este, test-unset, en el cual está explicado y hay un ejemplo, dos ejemplos, y veremos uno a continuación.
También he puesto los links que he ido encontrando para otros operadores, uno de Infosys Beckhoff, otro de Codesys, aquí uno de Stefan Geneken, de composición para hacer una composición de objetos con ayuda de interface, y aquí este vídeo de YouTube, y luego pongo a continuación los links a los vídeos 16 y 17 y también haré referencia a este vídeo que estamos grabando hoy, al 18 ya. Volvemos a abrir TwinCAD y en la carpeta 18 de otros operadores 2 he hecho una carpeta para Query Pointer, otra para ThreeCatch, otra carpeta para Bar Info y otra para el operador de Sunset. En la POU 18 de otros operadores, el vídeo 18 de YouTube de otros operadores, llamamos a el ejemplo de Query Pointer, ThreeCatch, Barinfo y TSunset. Vemos, por ejemplo, Query Pointer. En Query Pointer creamos una variable que se llama iDerived, que es una interface a iDerived. La interface iDerived está formada por el método derived. Creamos fb variante, que es de la clase fb variante. fb variante implementa a la interfaz iDerived. Por lo tanto, tenemos que crear el método mDerived, método mDerived. También creamos un método en fvariante, que es el método base. Creamos una variable que se llama bResult del tipo bool, una variable que se llama btest del tipo bool y la variable pfb, que es un puntero a fb variante. Y aquí está el ejemplo de Query Pointer. Primero de todo, cogemos la interfaz iDerived, le pasamos fb variante. Como fb variante está formado, implementa iDerived, entonces iDerived es igual a fb variante. bResult es igual a Query Pointer, la interfaz iDerived, la pasamos a un puntero a fb variante. Query Pointer lo que hace es transformar una interfaz origen a un puntero destino, por si queremos trabajar en vez de interface con puntero. Si bResult es 1, entonces btest es igual a llamar a pfb de referenciado punto, llamaríamos al método derived de fb variante a través de un puntero, que es pfb, y derived nos retorna una variable binaria que la pasamos a btest. Este sería el ejemplo de Query Pointer. Pasamos a ver a continuación TryCatch. TryCatch, he creado un programa ejemplo que se llama TryCatch
con todas estas variables, nCounter 1 de tipo entero, nCounter 2, nCounter-try 1, nCounter-try 2, nCounter-catch y nCounter-finally, todas de tipo entero. Hemos creado una variable que se llama exc del tipo system exception code, otra variable que se llama las.exc, también de system exception code. Hemos creado una variable que se llama psample, un puntero a una variable bool. Una variable también hemos creado que se llama bbar de tipo bool. Una variable nsample de tipo entero inicializado con el valor 100. Y por último, una variable nDivisor de tipo entero. Y aquí sería el ejemplo de programación de try catch. He puesto aquí, está comentado todo el código, porque yo os lo estoy enseñando en mi portátil, que es un sistema operativo de 64 bits y todavía no está disponible, porque tenemos la versión, yo en este caso tengo la versión 4.24.35 de compilación de TwinCAT 3.1 y para que lo podamos realizar en un sistema operativo de 64 bits, tenemos que esperar a tener la compilación 4026. Por eso está comentado. Porque al transferirlo, si lo intentamos transferir, nos da error. Entonces lo que hacemos es counter 1, nCounter 1 será igual a nCounter 1 más 1. Voy a descomentarlo para que se vea mejor. Así sería el código. Aquí, espera, vamos a poner un comentario. Así. nCounter 1 sería igual a nCounter 1 más 1. Try nCounter try igual a nCounter try 1 más 1. A psample, que es un puntero a una variable bool de referenciado, lo pasamos a true. Esto es un puntero nulo, crearía un acceso de violación, crearía una excepción en el código si ejecutásemos este código. Luego nsample es igual a nsample dividido entre nDivisor. Si la división, si nDivisor es 0, da una excepción, al dividir por 0, daría aquí otra excepción. nCounter igual a try es igual a nCounter try más 1. Y aquí hay el catch a la excepción. Cada vez que se produzca una excepción, en este caso se van a dar estas dos excepciones en el código, sumaremos a nCounter catch, será igual a nCounter catch más 1. La excepción la pasamos a lax, a una variable que le llamamos las.exc, la última excepción, y llamamos a la función fsave exception code, que tiene un parámetro, una variable de entrada que se llama exc input y le pasamos exc. fb sabe exception code es esta función de aquí, fb sabe exception code, tiene una variable de entrada que se llama exc input, que es del tipo system exception code, y tenemos este código dentro de la función. Si la GB tenemos una tabla de creada de GVL-exc que tiene una variable global constant, una variable global constante que se llama cmax exc
del tipo uIn, como es constante, como es una constante, debemos de inicializarla. La inicializamos al valor igual a 10. Dentro de la GVL EXC creamos dos variables globales que serían NEXC index del tipo uIn y creamos un array que le llamamos AX exception history, que es un array de 0 a 10 elementos de Cmax X del tipo system exception code. Tendríamos 11 elementos del tipo system exception code. Dentro de aquí lo que hacemos es de la función fsabe exception code, si la GVL xc.nexcindex es menor o igual que GVL xc.cmaxx, es decir, que 10 es menor o igual que 10, entonces pasamos a exception history al número del elemento que llevemos GVL xc n exc index. A este elemento del array le pasaríamos el valor exc input y sumaríamos en 1 nexc index es igual a nexc index más 1. Si exc es igual a system exception code rtsxcpt access violation y psample es igual a 0, entonces psample es igual a ADR bbar. Psample es un puntero a una variable binaria. Para poder acceder, cogeremos la variable bbar y hacemos ADR. Si esto no sucede, else if, que es un else if contraído, else if, si exc es igual a system exception rt s exc cpt divided by 0 o exc es igual a la FPU divided by 0 y n divisor es igual a 0, entonces a n divisor le damos el valor 1. Finalmente, n counter finali es igual a n counter finali más 1. En entry finalizaría el try catch, el counter 2 sería igual a n counter 2 más 1. Este código de aquí no lo podemos transferir, lo volvemos a comentar y cuando tengamos la nueva versión, la 4.26, lo podremos descomentar y transferirlo en un sistema operativo de 64 bits. El siguiente operador, varinfo, el ejemplo de varinfo, creamos una variable que se llama myVarinfo, que es del tipo system.varinfo. Creamos una variable que se llama nvar, del tipo entero, y con estas dos declaraciones realizamos que myVarinfo es igual a --varinfo de nvar. Queremos saber la información de la variable nvar.
y lo pasamos a la variable myVarInfo, que es del tipo system.varInfo. Si quieres lo transferimos. Lo transferimos un momento para que veamos lo que tenemos en myVarInfo. En myVarInfo obtenemos, por ejemplo, una estructura que sería esta de aquí. Lo podemos ver varinfo. Sería esto de aquí. Byte address, byte offset, un área, byte NO, byte size, byte address, type class, type name, número de elementos, base type class, lm bit size, memory area, symbol y comment. Tenemos el símbolo que se llama nbar en un string de 39, base type class, tipo entero, type name es una variable de tipo entero, type class, en type class tendríamos type int, bit address 0, bit size 16, bit n, podemos ver aquí, ahí, ahí sería. Número de área 0, bit NR255, byte offset, este valor, y byte address, este valor. Gracias al operador var info podemos obtener de una variable su información y obtenemos esta estructura de datos con estas variables. Por último, vamos a ver el operador tsunset. El ejemplo sería, creamos una variable llamada nLocalBlocketCounter del tipo int y realizamos el siguiente código. Tenemos una GVL creada, una lista de variables globales. Dentro de esta lista, dentro de esta GVL, hemos creado una variable global que se llama bGlobalTestFlag del tipo bool y llamamos al operador tsunset y le pasamos la variable GVL bGlobalTestFlag. Entonces, gvl.bGlobalTestFlag se pasaría a false, si no, nLocalBlocketCounter es igual a nLocalBlocketCounter más 1. Vamos a verlo lo que hace de Sunset. Ahora mismo tenemos la GVL bGlobalTestFlag, la tenemos a false, con lo cual en la variable nLocalBlocketCounter no sumamos nada, tenemos un 0. En cambio, si pasamos a 1
la variable GVL B Global Test Flag se está sumando constantemente a n local blocked counter más 1. Estamos realizando una especie de semáforo con tsunset, un bloqueo de código de una parte para que se ejecute o no. Si tenemos la variable B global test flag a 1, se está sumando la variable. Se está bloqueando esta parte de aquí de este código. Ahora, cuando pasemos B global test flag a false, se bloquea esta parte de código y la que se estaría ejecutando sería esta de aquí. Para eso puede servir el operador tsunset, que lo tenéis explicado. Tsunset lo tenéis explicado por ejemplo, aquí. Y este es el ejemplo que hemos puesto. También había otro ejemplo para un function block fb my global lock, que este lo podéis mirar vosotros y si queréis podéis probarlo. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Aquí hemos acabado los operadores y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, espero que me deis un like, que os suscribáis para estar atentos a los nuevos vídeos. Si queréis comentarme cualquier cosa, espero vuestros comentarios y hasta el próximo vídeo y que nos veamos y chau chau y hasta luego.